Pues muy bien, parece que ya estamos grabando. Vamos a darle continuidad a esta hermosa lectura, que es un análisis sobre la obra de nuestro querido John Dewey. Eh, y recordemos que un currículum, es decir, un plan y programas de estudios, tiene que estar anidado en un modelo educativo. Es decir, la parte ideal del diseño de currículum, que la palabra currículum viene de carrera, tiene que estar de suyo asentado en una plataforma de un modelo que nos indique cómo debemos enseñar, para quiénes, qué tipo de hombre queremos formar, bajo qué principios rectores vamos a impartir nuestras clases y qué clase de conciencia vamos a tratar de formar en nuestros estudiantes de una manera respetuosa de cara al estudiantado, a la sociedad y a nuestra institución. Muy bien, continuamos. Nos encontramos en la página número 11, donde dándole continuidad a la tercera parte de este texto, nos dice que aunque Dewey no tenía un plan preciso, exacto, para saber cómo convertir a las escuelas en instituciones poderosas de oposición en el corazón de la cultura norteamericana, sí tenía una clara visión de lo que a su juicio debían ser las escuelas. En una sociedad de escuelas eh, donde la democracia estuviera presente, es decir, en una sociedad que fuera plenamente democrática. Y reitero, a mi juicio, se puede forjar este cambio aún en los niveles diferenciados de nuestra cultura. Así lo pienso, así lo sostengo y por lo menos es intentarlo. Dicen que él quiso realizar esta idea en la escuela a través de su escuela, de su modelo de escuela experimental. Él estaba muy seguro de que esa escuela no podía reproducirse socialmente. Aunque Dewey intentó relacionar la escuela con una vida social, nos indica la lectura, eh, con una vida social exterior, incorporando las ocupaciones, las prácticas al núcleo del programa de estudios, suprimió conscientemente de ellas una de sus características más esenciales en la sociedad norteamericana, al separarlas de las relaciones sociales de la reproducción capitalista y situarlas en un contexto cooperativo, digamos, ideal, en el que prácticamente resultaban irreconocibles para los que las practicaban en la sociedad exterior. Explicaba que en la escuela las ocupaciones clásicas ejercidas por los estudiantes están libres de toda traba económica. No lo sé, me parece como muy complejo este intento, o sea, muy idealista. Se puede trabajar por él, obviamente, pero no se puede soslayar lo que es una realidad socioeconómica, sobre todo cuando las diferencias económicas son sustanciales y los problemas económicos que derivan de ella también. Continuamos. Nos dice que el objetivo no es el valor económico de los productos, sino el desarrollo de la autonomía y el conocimiento social. También indica que las ocupaciones de la escuela, libres de preocupaciones utilitaristas, según el capitalismo, están organizadas de tal forma que el método, el objetivo y la comprensión del trabajo estén presentes en la conciencia del que realiza el trabajo, es decir, el estudiantado, y que su actividad tenga un significado para él. O sea, para el estudiante debe ser significativo, debe ser importante, debe tener un sentido. De esta forma nos dice que el trabajo de los niños no era un trabajo alienante. Sí nos queda claro lo que está
tratando de decir, ¿verdad? Y entonces no es manipulativo, ya que no se producía en absoluto la separación entre la mano y la mente que existían en las fábricas y las oficinas del país. O sea, las ocupaciones que estaba generando Dewey eran ocupaciones, por decirlo de alguna manera, del pueblo. Dewey calificó a veces la escuela experimental de sociedad embrionaria, o sea que estaba gestando una nueva apuesta por un modelo distinto. Pero no se trataba en absoluto de un embrión de la sociedad que existía más allá de los muros. Lejos de prometer una reproducción de la América industrial, preconizaba más bien su reconstrucción. La comunidad precursora de Dewey duró muy poco, tristemente, y resulta irónico que su fin se debiera a la lucha por el control de la escuela experimental por parte de los que trabajaban en ella. Dewey y sus maestros no eran los dueños del taller. Esta pertenecía a la Universidad de Chicago. Veamos, mala tarde la de Dewey, ¿verdad? Nos dice el texto que en 1904 el presidente Harper se puso a favor de los maestros y administrativos de una escuela fundada por un coronel de nombre Francis Parker, que se había fusionado con la escuela de Dewey en 1903. Resentidos por haber sido incorporados a la escuela del señor y la señora Dewey, y que temían que Alice Dewey decidiese prescindir de sus servicios. Cuando Harper despidió a Alice, Dewey dimitió y casi en el mismo momento aceptó un puesto en la Universidad de Columbia, donde permaneció hasta el final de su larga carrera. Qué triste es la traición, ¿no creen ustedes? Bueno, la pérdida de la escuela experimental dejó el campo libre para que otros interpretaran, aplicaran e hicieran lo que se les viniera en gana. Y a menudo deformaron las ideas pedagógicas de Dewey, muy a propósito de las personas que tienen grandes ideas, que se quedó sin un extraordinario instrumento para hacer concretos sus ideales democráticos. La reforma progresista, aunque no volvió a tener nunca una escuela propia, Dewey continuó siendo un crítico activo de la educación norteamericana durante el resto de su vida profesional. Es decir, fue una persona consistente, congruente entre lo que propuso y lo que hacía. También se aventuró en el extranjero para apoyar los esfuerzos reformistas en el Japón, en Turquía, en México, en la Unión Soviética y en China, país donde quizá tuvo una mayor influencia. Llegó a China, fíjense que en el año de 1919, en vísperas de la aparición del movimiento del 4 de mayo, y fue cálidamente acogido por muchos intelectuales chinos que, como dijo un historiador, asocian estrechamente el pensamiento de Dewey a la noción misma de modernidad. Las convicciones democráticas de Dewey también le hicieron participar en controversias con gran número de educadores progresistas, incluso con algunos que se consideraban, fieles adeptos suyos. Atacó a los progresistas administrativos que abogaban por programas de educación profesional en los que él veía una enseñanza de clase que hubiera convertido a las escuelas en un agente aún más eficaz para la reproducción de una sociedad antidemocrática. Tradicionalistas, diría yo. El tipo de educación profesional que me interesa no es no es el que adapta a los trabajadores al régimen industrial existente. No amo suficientemente ese régimen. Imagínense que un americano va totalmente en contra del modelo norteamericano.
y que hace una propuesta que inclusive impacta a los socialistas. En vez de ello, a su juicio, los norteamericanos debían tender hacia un tipo de educación profesional que en primer lugar modificara al sistema laboral existente y final lo transformara. Asimismo, Dewey siguió distanciándose de los progresistas románticos aparentemente centrados en el niño. Y en el decenio de 1920, en una declaración pública de inhabitual brusquedad, calificó este método de realmente estúpido, porque se limitaba a dejar que los niños siguieran su inclinación natural. Y tenemos varios ejemplos de dejar al niño libre para que haga lo que crea conveniente, sin una dirección, sin modelarlos, sino que hagan lo que ellos consideren pertinente a través de la libertad total, sin educarlo, sin modelarlo, sin darle los insumos sociales, morales, éticos, cognitivos, etc. Dice que finalmente en el decenio de los 30 del siglo pasado, en 1930, nos indica que se opuso incluso a los partidarios radicales del reconstructivismo social, cuyo pensamiento quizá estaba más próximo al suyo propio, cuando propusieron recurrir a programas de contraadoctrinamiento para oponerse a una enseñanza encaminada a legitimar un orden social opresor. A su juicio, la contrapropaganda que querían llevar a cabo los radicales demostraba una falta de confianza en la fuerza de sus convicciones y en la eficiencia de los medios, por lo que era de suponer habían llegado a adquirir esas convicciones. Nadie les había adoctrinado para llegar a las conclusiones acerca de los defectos del capitalismo, sino que las habían alcanzado mediante un estudio inteligente de las fuerzas y condiciones históricas y culturales. Continúa el texto diciendo que los demócratas radicales tenían que considerar que sus estudiantes poseían capacidad para llegar a las mismas conclusiones por los mismos medios, no solo porque era una actitud más democrática, sino también porque estas conclusiones debían estar sometidas a la vigilancia permanente que proporcionaba esa educación. Entre corchetes, entre comillas, perdón, si el método de la inteligencia ha funcionado en nuestro propio caso, se preguntaba, ¿cómo podemos suponer que no funcionará en el de nuestros alumnos y que no producirá en ellos el mismo entusiasmo e igual energía práctica? Las críticas de Dewey contra otros reformadores solían recibirse con cortesía, pero apenas dice que sí convencieron. Pocos lo siguieron en el camino para salir de la confusión educativa que estaba entre unos y los otros que proponía. Para la mayoría de educadores constituiría una amenaza demasiado grande contra los métodos y las asignaturas tradicionales. Al mismo tiempo, sus consecuencias sociales eran demasiado radicales. Para los abanderados de la eficiencia científica y no lo suficientemente radicales para algunos partidarios de la reconstrucción social. Aunque abogaba en favor de un programa de estudios revolucionario basado en los impulsos e intereses de los niños, respetaba demasiado la tradición y las asignaturas como para satisfacer a los románticos. Así como dijo el historiador Herbert Klietbart, a pesar de su estatura intelectual, su fama internacional
y los múltiples honores que le brindaron, Dewey no tuvo suficientes discípulos para hacer sentir su impacto en el mundo de la práctica educativa. De haber continuado Dewey, creyendo que el maestro era el anunciador del verdadero reino de Dios, quizás se hubiera sentido más triste de lo que sentía al ver que sus argumentos pedagógicos caían en saco roto. No eran convincentes. Dewey ya no situaba el aula en el centro de su vida reformadora. Lo que antes había sido el medio fundamental de la democratización de la vida norteamericana, se convirtió en uno de los medios decisivos, pero de importancia secundaria en comparación con otras instituciones más abiertamente políticas. Dewey reconocía ahora más claramente que la escuela, al estar inextricablemente vinculada con las estructuras de poder vigentes, constituía uno de los principales instrumentos o medios de reproducción de la sociedad de clases del capitalismo industrial y que por consiguiente era muy difícil transformarlas en un agente de reforma democrática. Vaya, los esfuerzos por convertirlas en un medio de fuerza que impulsara a una sociedad más democrática, nos dice que tropezaron con los intereses de los que querían conservar el orden social existente, tristemente. Veamos qué es lo que se suscita con los innovadores. Aquí nos dice que los efectos de la escuela reflejan y mantienen los efectos de la sociedad. Y es cierto, si hay defectos en la escuela se van a replicar. Por ejemplo, de injusticia seremos injustos. Si nos quieren manipulados, se harán réplicas de aquello. Si hay una fuerza de poder, será así mismo. Todo lo que se enseña era un reflejo, así como una lente chiquita y grande, donde se reflejara la escuela con la parte de todo lo social. La escuela participará en el cambio social democrático únicamente si se alía con algún movimiento de las fuerzas sociales existentes. Al contrario de lo que antes Dewey solía considerar, no puede constituir el vehículo que permita evadirse de la política. El legado de Dewey en la filosofía de la educación, de su educación, fue objeto de un fuerte ataque póstumo durante el decenio de 1950. Qué fácil, ¿no? Qué fácil me parece. Sin entender realmente la esencia de su propuesta, aún con las debilidades que todo gran hombre y todo gran hombre didáctico, pedagógico, suele hacer. Entonces, la filosofía de Dewey fue objeto de un fuerte póstumo ataque durante los 50, nos dice, por los adversarios de la educación progresista, que le hicieron responsable de prácticamente todos los errores del sistema de enseñanza pública norteamericano. Pero ¿cómo? Si ni siquiera lo aceptaron públicamente. O sea, no lo entiendo. Masivamente no se replicó con respeto y con honor su modelo educativo. Así se los digo yo. Aunque sus consecuencias reales en las escuelas de los Estados Unidos fueron bastante limitadas y los críticos conservadores se equivocaron al asimilarlo a los progresistas, a los que el propio Dewey había atacado. Se convirtió en un cómodo chivo expiatorio para los fundamentalistas, más bien preocupados por la disminución del nivel intelectual en la escuela y por la amenaza de que esto suponía para una nación que se encontraba en guerra fría contra el comunismo. Interesante, ¿verdad? Ya estamos en la parte final, pero quiero preguntarles a ustedes,
¿Qué les está pareciendo el texto? Me parece importante, queridos míos, que tengamos el sentido eh, educativo de nuestra cognición para saber qué tan difícil fue la vida para Dewey, aún con los apoyos que de vez en vez se le dieron, y cómo fue aceptado en otros países eh, porque su modelo era, digamos, convincente, congruente, confiable. Hasta la fecha yo escucho a otros educadores, inclusive de mi familia, que dicen que es más fácil replicar. Es más fácil replicar un modelo que continúe con la parte tradicionalista del maestro y el receptor y la réplica por un conjunto de saberes que son más bien confinados para mí a la réplica. En nuestra actitud pedagógica yo los exhorto a que continuemos con la conclusión de este maravilloso texto y que digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a retomar de Dewey entre su propuesta del modelo, entre teoría, todo lo que implican las asignaturas y el saber que ha logrado el hombre, con todo lo que implica la didáctica y el maestro creativo, que sepa respecto a todo lo que implica la didáctica en conjunto con, con todo lo que implica, perdón por la reiteración, la psicología del aprendizaje, con la psicología en función de las motivaciones desde la parte emocional del niño, del adolescente, del adulto y todo lo que debemos de hacer. Con la parte teórica de todos los grandes teóricos que a través de la historia han hecho magia y que en conjunto con sus principios, con los métodos, con las técnicas, con las tácticas y con toda la parte humana podemos hacer grandes propuestas estratégicas. Recordemos mi consejo y mi exhortación para que seamos grandes metodólogos, estrategas, recuperadores de los principios rectores que desde antes de Comenio y a través de la escuela nueva, donde yo parto del gran señor Comenio, hasta nuestros días podemos hacer. Continúo en un momento más con, espero, la parte final y espero que les esté gustando este modelo. Ahora estoy en el estudio de mi hermana aquí, muy contenta y con ustedes. Gracias. Los veo un poquito después. Gracias.